Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén, amén, pastor. Amén. Buenos días. Amén, amén. Sí, buenos días. Dios les bendiga. Que el Señor esté con nosotros. Y hoy queremos también estudiar un tema importante. Sería, digamos que, otro estudio del libro de Romanos, el capítulo 2. El miércoles pasado estudiamos el capítulo 1. Hoy queremos estudiar el capítulo 2 de Romanos. El versículo 1 comienza diciéndonos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Acuérdense que el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 1 que el mundo conoce a Dios por la creación, no le glorificaron, fueron envanecidos en su razonamiento, se entenebrecieron, se manifestaron un montón de conductas y pecados terribles. Entonces ahora el capítulo 2, como muy bien lo vemos aquí en este programa, está subtitulado El justo juicio de Dios. Este capítulo 2 habla del juicio de Dios. Y nosotros que somos adventistas, que creemos en el mensaje de el primer ángel que habla del juicio, es importante entonces que estudiemos este capítulo. Y comienza diciendo que somos inexcusables si juzgamos. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Entonces, luego a continuación, el versículo siguiente, el versículo 2, dice: sin embargo, el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. O sea que el juicio del hombre no está bien, pero el juicio de Dios sí. ¿Por qué? Versículo 3 dice: tú piensas, oh hombre, que juzgas estas cosas a los que hacen tales cosas, y tú haces las mismas, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Fíjense que ya comienza el texto hablándonos, el apóstol, que el Señor juzga sobre lo que se hace. El juicio de Dios no es sobre una profesión de fe, sino sobre los hechos. El juicio de Dios, dice el versículo 2, es según los que hacen tales cosas. Y si yo hago lo mismo, aunque yo juzgue a otro, aunque yo me siente en la silla de juez, usurpando a Cristo, usurpando a Dios, y yo entonces juzgo a otros, entonces dice que, pero hago lo mismo. Si yo juzgo a otro, pero hago lo mismo, yo no voy a escapar del juicio de Dios. Yo no lo voy a escapar. O sea, no pensemos que por predicar el mensaje del juicio, yo voy a escapar del juicio. No. A la vez que yo predico el mensaje del juicio, yo debo prepararme para el juicio. Y luego en el versículo 4 nos dice cómo es que Dios nos guía al arrepentimiento. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que Dios nos guía al arrepentimiento, pero manifestando su benignidad, su amor. El amor de Dios, cuando lo entendemos, nos guía al arrepentimiento. Pero hay otro tipo de personas que no se dejan llevar por el arrepentimiento. Dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Es interesante este versículo. ¿Por qué? Porque por un lado nos presenta que las personas que no se arrepienten van acumulando ira, pecado sobre pecado, ira sobre ira. Pero también en el versículo lo que nos dice es que hay un día de la ira, porque dice: atesoras ira para el día de la ira. Y ese día de la ira es después del día del juicio, porque dice: es el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. O sea que Dios primero va a juzgar al mundo y después entonces viene el día de la ira. Y aquí vemos entonces en Romanos capítulo 2 el mismo mensaje del primer ángel, el mensaje adventista del juicio. El mensaje de que antes de que Jesús venga a dar su galardón, como lo dice el versículo 6, el cual pagará cada uno según sus obras, antes que venga este pago, este galardón, se manifiesta el juicio, se hace el juicio. Y después del juicio viene el día de la ira. Y en el día de la ira es el pago para cada quien. Entonces fíjense la secuencia de que está Romanos capítulo 2 en armonía con Apocalipsis 14, 6 y 7, que habla del juicio.
previo al advenimiento. Con lo cual, tenemos que entender también que esa teoría que a veces se dice, no, la persona murió, bueno, ya ahora va para el cielo o va para el infierno, es falso. Nadie va a ir al cielo o al infierno, nadie va a recibir su recompensa, sea buena o sea mala, hasta que no se haga el juicio, hasta que no pase por el juicio. Y luego es que cuando venga Jesucristo, pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el galardón? El versículo 7 dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Noten entonces cómo va la secuencia. El pago, la recompensa para los que perseveran en hacer lo bueno, es la vida eterna, es la inmortalidad. Y recordemos que según el mismo Pablo en Corintios 15, dice que seremos vestidos de inmortalidad después que Jesús venga. Después de la resurrección inclusive. Cuando dice que todos seremos transformados y seremos vestidos de inmortalidad. Bueno, ese es el pago del que está hablando aquí Romanos 2:7. Y ese pago viene después del juicio. Y este pago viene en la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, la secuencia sigue siendo perfecta en Romanos 2. Aleja la teoría de que no habrá un juicio antes del advenimiento. Es más, el versículo 8 ahora habla de los que no perseveran en lo bueno. Dice, más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Ese es el pago. El 9, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. El judío primeramente y también el griego. O sea, que el pago para el que hace lo malo, a los que son contenciosos, es enojo, es ira, es tribulación, es angustia. Ese es el pago, la ira de Dios, el castigo. Y eso viene después del juicio. O sea que noten la secuencia, repito la secuencia. Juicio, luego viene la segunda venida y ahí se manifiesta en la segunda venida el galardón. Como dice Jesús, ¿no? En Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, indudablemente Jesús mismo liga su segunda venida con la recompensa, con el pago, de acuerdo a las obras, no la profesión de fe. Porque hay mucha gente que profesa una fe, pero que no obra eso. Indudablemente que las obras verdaderas vienen de la verdadera fe. Pero hay gente que profesa una fe y por tanto se presenta como cristiano, pero sus obras dicen lo contrario. Entonces, para eso es el juicio, para justamente evaluar quién está vestido de justicia y quién obedece a la injusticia. Ahora el versículo 10, gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto es interesante, esta parte, estos versículos, porque nos muestran que sí es verdad que Dios el Señor escogió a los judíos con un propósito, pero en la escogencia con la que fueron escogidos no es para salvación. O sea, no es que solamente los judíos se van a salvar y los que no son judíos no. Aquí está diciendo que Dios escogió al judío para que fuese el primero en este caso, recibir la recompensa, dice el versículo 10. Bueno, en el 9 antes dice, tribulación y angustia a toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también al griego. O sea, que así como el judío fue escogido para de primero recibir la bendición, también recibirá de primero el castigo si es desobediente, si hace lo malo. Toda persona humana, sea judío, sea griego, recibirá el castigo. El judío primeramente y también el griego. Y en cuanto a la recompensa buena, también en ese mismo orden. Gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien. Al judío primeramente y también al griego. Y entonces lo establece esta gran declaración que haríamos bien en entenderla. No hay acepción de personas para con Dios. Así que no podemos interpretar la Biblia ni la condición de los judíos y los gentiles en sentido de acepción. No, justamente Pablo está diciendo, no hay acepción de personas para con Dios. Si el judío peca, el judío se pierde.
Si el gentil peca, el gentil se pierde. Si el judío obra lo bueno, le tocará eternidad. Si el griego obra lo bueno, también le tocará eternidad. No hay acepción de personas para con Dios. No hay. En todo caso hay un orden. El judío es primero y después el griego, pero no es de orden, no es de privilegios de salvación. Es lo que está diciendo lo que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 2. Y luego va a seguir ahondando en lo mismo, pero desde otra perspectiva. Ahora va a hablar de el juicio como tal, en qué consiste, ¿no? Porque hemos leído acerca del juicio, de hacer las cosas malas, pero hasta este momento no se manifiesta cuál es la norma de juicio, cuál es la norma de lo que determina que una conducta sea buena o sea mala. Entonces en el versículo 12, en el mismo contexto de que no hay acepción de personas para con Dios, de que, repito, no hay acepción de personas, es decir, no es que Dios a unos les va a dar una salvación diferente a otros, no es que los judíos se salvan de una forma y los griegos de otra, o que los judíos se pierdan de una forma y los griegos de otra, como no hay, entonces él explica, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Este versículo es uno de los más, bueno, no de los más, pero es un versículo que ha sido también malentendido y que la gente lee y aún leyendo entiende lo contrario a lo que está leyendo. Aquí el versículo está diciendo, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Pero la gente lee que sin ley se salvarán. Los que sin ley pecaron, sin ley se salvarán. Cuando el texto no dice que se salvarán. El texto dice sin ley pecaron, pero sin ley también perecerán. Y perecer no es salvarse. Perecer quiere decir que vas a morir, pero con una situación sin ley. Así como viviste sin ley y pecaste sin ley, vas a vivir sin ley. Y está hablando de qué, sigamos leyendo. Todo lo que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Noten que está hablando de juicio. Y que venimos leyendo de recompensa, de pago por tus obras. Entonces, en ese contexto, porque ese es el contexto en el que estaba mencionando Pablo estas cosas, está diciendo que los que pecaron y perseveraron en pecar, porque no tenían ley, porque eran gentiles, eran personas a los que nunca llegó la ley, el conocimiento de la ley, la revelación de la ley, y murieron pecando así, entonces dice que sin ley perecerán, pero no dice que se salvarán. A veces siempre sale ese tema, ¿no? Y muchas veces la gente, tenemos muchas tradiciones que cuando chocan con las escrituras, tendemos a aferrarnos a nuestras tradiciones y a dejar las escrituras de lado. En este caso, la gente tiene la tradición de que si tú no sabías, de que, por ejemplo, si nunca te llegó el evangelio, si nunca te llegó la verdad, y tú no sabías, te vas a salvar porque Dios no es injusto. Esa es la tradición. Pero el texto bíblico dice lo contrario. Los que sin ley pecaron, sin ley, perecerán. Esta es la palabra, perecerán. Solo que aquí se manifiesta la misericordia. ¿Por qué? Porque dice que van a perecer sin ley. Sin ley y por tanto sin juicio. Y por tanto sin castigo. O por lo menos no con el castigo que correspondería a los que tienen la ley. Porque ahí lo dice. Y los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces está hablando de juicio. Está hablando de recompensa. Los que pecaron y nunca conocieron la ley, no conocieron el evangelio, no conocieron la salvación, bueno, perecerán, pero sin ley. El que hizo cosas dignas de azote, pero sabía, será azotado mucho. Y el que hizo cosas dignas de azote y no sabía, será azotado poco. Lo dice Jesús en el libro de Lucas. Entonces, está hablando de juicio, está hablando de castigo y está diciendo que el castigo y el juicio estarán en proporción a tu conocimiento de la ley, a lo que tenías tú de la verdad. Sin ley pecaron. ¿Qué pasó con las personas que murieron sin ley y pecaron? Bueno, sin ley perecerán. Sin ley. No serán juzgados ni condenados de la misma forma que serían juzgados y condenados los que tenían la ley. ¿Por qué? Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley,
los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjese que aquí, justamente, está diciendo, por lo menos aquí yo tengo en estos dos versículos 2 y 13, varias expresiones, ¿no? Están los sin ley, están en la ley, están los oidores de la ley y están los hacedores de la ley. O sea que hay 4 tipos de personas. Los que están sin ley, los que están en la ley, los que son solamente oidores de la ley y finalmente los que son hacedores de la ley. Y según el versículo, de estos 4 personas, solamente los que serán justificados, y no está hablando de justificación como perdón, justificación como un nuevo corazón, como una transformación, como la que hemos hablado de que somos justificados por la fe. Esa justificación por la fe es un perdón y es una transformación. Pero aquí no está hablando de eso, aquí el contexto está hablando de juicio. Entonces aquí cuando habla de justificación es cuando dice lo mismo que dice Jesús en Mateo 12. Por tu palabra serás condenado y por tu palabra serás justificado. Está hablando de cómo serás declarado en el juicio. En el juicio, cuando te evalúen tus obras, bueno, mira, por tus obras tú eres una persona justa, justificado. Por tus obras eres una persona impía, condenado. Entonces, justamente eso es lo que está hablando el versículo 13, cuando dice los hacedores de la ley serán justificados. Está hablando de una justificación que ocurre en el juicio, cuando somos juzgados. No la justificación que ocurre cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados y somos perdonados. Ahora, en ese contexto de juicio, ¿quiénes serán justificados? ¿Quiénes serán declarados justos? ¿Quiénes serán declarados inocentes? Los que hacen la ley. No serán los que pecaron sin ley, no, esos no serán justos. Los que pecaron en la ley tampoco, ni los oidores de la ley serán justos, sino los que hacen la ley. O sea que aquí esto es muy claro. El apóstol Pablo lo deja muy claro aquí en esta palabra. Y eso debemos nosotros pues reflexionarlo. Por un lado, para que nos demos cuenta que el hecho de que estemos todos los sábados o los días o toda la semana oyendo la predicación de la ley, pero no hacemos nada al respecto, o sea, oímos los sermones, oímos los estudios, oímos lo que leemos en las matutinas, oímos los devocionales, pero solamente oímos la ley y no la llegamos a hacer, no la llegamos a cumplir, nos quedamos en oír, no seremos justificados. Eso no nos hace justos, el oír solamente. Si no, dice los hacedores de la ley, es lo que nos va a declarar justos en el juicio. Pero tampoco se van a salvar los que dicen, no, yo prefiero no escuchar. Yo prefiero no escuchar porque si dice que yo seré juzgado en proporción a la luz que tengo, bueno, entonces no tengo luz para que no me juzguen. Pero es que también el versículo dice que si tú no tienes ley, si tú no tienes conocimiento y pecas, bueno, vas a perecer igualmente. Ok, no serás condenado. O qué sé yo, una persona ignorante, una persona que nunca le llegó el evangelio, no será condenado igualmente que un predicador del mensaje, porque el predicador sabía más y se le va a pedir más. Es cierto. Pero aquel que tampoco hizo las cosas buenas porque se mantuvo en la ignorancia voluntariamente, tampoco se va a salvar. Sin ley pecó, sin ley perecerá. En la ley pecó, bueno, por la ley será juzgado. Pero no hay salvación. Porque la salvación, mis hermanos, no está en la ignorancia. Eso es lo que a veces no conectamos. Cuando decimos la salvación está en Cristo, y Jesús mismo dijo, el que viene a mí, o sea, no hay otro camino sino yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, nadie va al Padre. O sea que si alguien no conoce a Jesús no podrá ir al Padre y no podrá ser salvo. Si alguien ignora a Jesús, perecerá. En la ignorancia, sí, pero perecerá. No se puede salvar. No hay otro medio de salvación que no sea Cristo. Porque si nosotros decimos, no, los que ignoran se van a salvar, entonces la salvación está en la ignorancia, no en Jesucristo. Muy bien, avanzando. Ahora el apóstol Pablo va a explicar en el versículo 14 cómo hay gente que no tiene ley, pero sí se va a salvar. ¿Por qué? Dice versículo 14. Porque los gentiles, ¿ves? Está hablando de los gentiles, o sea, los que no son judíos, que no tienen ley. ¿Por qué no tienen ley los gentiles? Porque los gentiles no son las naciones de los gentiles. ¿Cuál fuera la historia de una nación? En su historia no aparece que Dios le dio la ley. En su historia, en la historia de nosotros que somos
de países gentiles. No aparece en nuestros libros de historia. Ah, mira, en nuestro prócer de dependencia, Bolívar, Benito Juárez o cualquiera de estos próceres, no aparece en la historia. Ah, él tuvo un contacto con Dios y Dios le mostró la ley y nos dejó la ley en la Constitución. No tenemos un Moisés que sí tienen los judíos, porque los judíos sí tienen en su historia un Moisés que estuvo con Dios y Dios le dio la ley y esa la dio al pueblo. Entonces, en ese sentido, todos los gentiles no tenemos ley. Entonces nacimos y crecimos sin ley, sin tener la ley. Pero dice aquí pero naturalmente, haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Este versículo también confunde a la gente, o confunde mucho, porque la gente piensa, mira, es que tenemos una ley natural. Pero es que no tienen que tomar en cuenta el contexto, no solamente de este versículo, sino de todas las epístolas de Pablo y de las escrituras de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús mismo lo ha dicho y lo dice toda la escritura, naturalmente, por naturaleza, somos hijos de ira. Jesús dijo que el que es nacido de la carne solo es carne. Entonces, ¿cómo es que puede decir que naturalmente el gentil hace lo que es de la ley? ¿Cómo puede decir este texto lo contrario que dicen otros textos? De que naturalmente en la carne lo que hay es pecado. Y en la carne lo que son las tendencias al pecado. ¿Cómo es que este versículo 14 me dice que los gentiles naturalmente hacen lo que es de la ley? Bueno, el versículo 15, hay que leer el contexto. Los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Versículo 15, mostrando, evidenciando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose en sus pensamientos unos con otros. Entonces aquí no está hablando de la naturaleza carnal. Noten, cuando aquí dice Pablo naturalmente haciendo lo que es de la ley, ese naturalmente no está hablando de la naturaleza de la carne, ni la naturaleza física, porque el versículo 15 Pablo lo explica. Ellos están mostrando, con eso están mostrando la obra de la ley escrita no en su carne de pecado, sino en sus corazones. Entonces estos gentiles son gentiles a los que en su corazón se le ha escrito la ley de Dios. Pero también sabemos por la Biblia que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces todos los seres humanos tenemos un corazón engañoso y perverso. ¿Cómo es que estos gentiles tienen la obra de la ley escrita en sus corazones? Claramente se refiere a lo que dice Hebreos capítulo 8, que dice que el Señor en el nuevo pacto, este es lo que yo haré en el nuevo pacto, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mi ley. Entonces está diciendo que estos son gentiles que han abrazado el nuevo pacto. Estos son gentiles que han creído y que porque han creído Dios ha escrito en sus mentes, en su corazón, la ley. Y por tanto ellos, teniendo la ley escrita en sus corazones, naturalmente de su naturaleza espiritual, porque ellos han nacido del Espíritu. Y si yo he nacido del Espíritu, naturalmente soy un ser espiritual. Entonces, teniendo la obra de la ley escrita por Dios en mi corazón, naturalmente, por la naturaleza espiritual, hace lo que es de la ley. Y entonces no tengo ley porque en mi historia de gentil, yo como venezolano, a Simón Bolívar nunca se le reveló la ley. Simón Bolívar no fue un Moisés que trajo la ley a Venezuela. Y que nosotros digamos, ahora hemos crecido en conocimiento de la ley. No. Pero, aunque no tengo ley, en el transcurrir de mi vida conocí al Señor Jesús y el Señor me dio un nacimiento espiritual y el Señor escribió su ley en mi corazón y ahora por mi naturaleza espiritual, por haber nacido del Espíritu, hago lo que es de la ley. Y Pablo está diciéndole esto a los judíos. Mira, los gentiles no tienen ley, pero han nacido del Espíritu y tienen la ley escrita en sus corazones y hacen lo que es de la ley. Por tanto, ellos
aunque no tienen ley, son ley a sí mismo, porque la ley está en su corazón, escrita allí. Y esa le da testimonio en sus conciencias. Los acusa esa misma ley en su corazón o los excusa esa ley. Y dice todo esto en el versículo 16, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Entonces, justamente dice que esto es lo que va a ser juzgado en el día del juicio. Y dice inclusive más, dice que este es el evangelio que Pablo predicaba, conforme a mi evangelio. O sea que este es el evangelio, y me llama mucho la atención porque si este es el evangelio, coincide, este es el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de la ley y del juicio y de la salvación. Esto es lo que dice el mensaje del primer ángel. Dice, tenía el evangelio eterno, diciendo, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que según el primer ángel, según Apocalipsis 14, 6 y 7, el evangelio eterno consiste en hablar del juicio e invitar a los hombres a que obedezcan la ley de Dios. Eso es el evangelio eterno. Y es lo que dice Pablo también aquí en Romanos 2:16, conforme a mi evangelio, el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres. El resto del capítulo 2, en el versículo 17, habla ahora directamente a los judíos, porque ya hablo de los gentiles nacidos del Espíritu, gentiles que tienen la ley escrita en su corazón y tienen una naturaleza espiritual y naturalmente en esa naturaleza espiritual obran la ley. Dice ahora de los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío, tú tienes la ley, tú te glorías en Dios, sabes su voluntad, no estás en ignorancia, apruebas lo mejor, eres instruido por la ley desde pequeño, no como el gentil. Confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen la forma de la ciencia y la verdad en la ley. Todo lo que se jactaban pues los judíos. Tú pues que enseñas a otro, dice el versículo 21, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te dices ser judío, cometes estas barbaridades. Eso también aplica inclusive para los que ya conocemos la ley y nos queremos jactar. Tú que dices que no se adulterar, que ahora que has conocido la ley, predicas que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que te jactas de la ley, con infracción a la ley deshonras a Dios. Entonces el versículo 24 relata otra cosa. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Esto se aplica a nivel literal y a nivel espiritual. A nivel literal, los judíos que se jactan de ser el pueblo escogido, pero hacen las peores cosas y abominaciones y se comportan peor que los gentiles, blasfeman. Por eso es que hoy día mucha gente, aborrece el nombre de Israel. Ese es el nombre de Dios, allí está. Israel luchó con Dios y la gente blasfema de ese nombre y lo maldice. Porque los que lo portan, aunque sea en un sentido literal, lo portan, lo deshonran. No hacen honor a ese nombre. No son realmente Israel. No son gente que lucha con Dios y que vive las cosas que Dios manda. Pero también aplica a nosotros, los que nos llamamos cristianos, que también tomamos el nombre de Dios, de Cristo, y nos comportemos así. Blasfemamos, hacemos que la gente que no es creyente blasfeme del nombre. Blasfeme del nombre del Señor Jesucristo. Mira, los cristianos, esos también son falsos. Aplica. Ahora, el resto del pasaje, versículo 25. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es como si fuera una incircuncisión. O sea, de nada sirve que te circuncides, que te hagas esa ley ritual, si la ley moral no la cumples. Ahora, si tú no cumples la ley ritual, porque acordémonos, la circuncisión es parte de la ley ritual. Entonces lo ponemos aquí como algo más amplio, el principio. La circuncisión, la ley ritual, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres rebelde a la ley, tu circuncisión, tu ley ritual, es como si tuvieses incircunciso, es como si fueses alguien peor. Y es más, el versículo 26, de manera que si el incircunciso, el que no guarda la ley ritual, pero guarda la justicia de la ley moral, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. O sea que aquí está diciendo el apóstol que lo que importa no es la circuncisión en términos de salvación, en términos de vida eterna, da igual si eres circuncidado o incircunciso.
Da igual si guardas la ley ritual o no la guardas. Da igual si guardas las fiestas judías o no las guardas. Lo que importa es que guardes las justicias de la ley. Es más, el versículo 27 reafirma, y lo que de su natural es incircunciso, o sea, no se ha circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, está hablando del gentil, que no se circuncidó, pero que Dios escribió en su corazón la ley porque se arrepintió, porque manifestó fe, y por tener la ley escrita en su corazón la guarda. Entonces, y la guarda perfectamente, ese gentil, le dice Pablo a los judíos, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. O sea, vuelve a decir inclusive que guardar la ley es más importante que tener la letra de la ley, que tener historia. Mira, nosotros tenemos historia, tenemos la profeta, tenemos los escritos del espíritu de profecía, tenemos el White State, los fideicomisarios. Sí, pero eso de nada te sirve si eres rebelde a la ley. Si no guardas, y fíjense que es interesante el versículo 27, porque no solamente dice guarda la ley, le añade un adjetivo calificativo, guarda perfectamente la ley. O sea, tienes que guardar la ley perfectamente. Y concluye diciendo lo siguiente. Dice, no es judío el que no es en lo manifiesto, en lo externo. Noten, repito, no es judío el que lo es manifiesto, el que lo es en lo externo. Ni la circuncisión es la que es hecha manifiesta en la carne. O sea, los judíos verdaderos no son los que son judíos externos. Los que son judíos porque están circuncidados o porque tienen el ADN judío. No, eso no es el verdadero judío. Entonces, ¿cuál? Versículo 29. Judío es el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. O sea, la circuncisión que te hace judío de verdad no es la del miembro, sino la del corazón. No es la de la carne, sino la del espíritu. No en letra, y la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Esto aquí, el apóstol define lo que es el verdadero judío. Fíjense que esto va en armonía con lo que hemos hablado en otras ocasiones, inclusive en el contexto profético. El verdadero judío, el verdadero israelita, no tiene que ver con la circuncisión, ni con la historia de que tengas la ley, ni con que tengas el ADN de Abraham, o Isaac, o Jacob, o David. No tiene que ver con eso. O de la tribu de Judá, no tiene que ver con eso. Lo está diciendo. No es judío el que tiene eso. Eso no es el verdadero judío. El verdadero judío es el que lo es en lo interior. Tiene que ver con el que de verdad obedece, el que tiene la ley escrita en su corazón. La circuncisión, ¿qué importa? Es la del corazón. ¿Cuál es la circuncisión del corazón? Bueno, eso, que el Señor escribe la ley en el corazón. Porque el corazón tiene otra escritura, natural, física. Físicamente natural, el corazón tiene la escritura de engaño, pecado. Lo dice Jeremías. Engañoso es el corazón. Y perverso, el corazón es perverso. Un niño cuando nace tiene un corazón perverso, por herencia. Puede ser que no lo sepa, pero ahí está la semilla. Pero hay que circuncidar el corazón. ¿Y cuál es la circuncisión? La ley del Espíritu. El nacer del Espíritu, el escribir la ley espiritual en nuestro corazón. Entonces, a partir de allí podemos guardar perfectamente la ley y seremos salvos, porque no son los oidores los que se van a salvar, tampoco son los que ignoran los que se van a salvar, sino los que guardan perfectamente la ley. Ese es el verdadero judío y ese es lo que va a ser evaluado en el juicio. Así que, mis hermanos, atendamos lo que está aquí claramente en el libro de Romanos, en este capítulo 2, y que el Señor nos ayude y nos dé mayor entendimiento de estas cosas. Y sobre todo, cuando lo entendamos, entonces vayamos al Señor a pedirle: Señor, quiero que sigas escribiendo tu ley en mi corazón. Que Dios nos bendiga y que tengamos pues un feliz día.